Bueno, continuamos aquí en Hablemos Alianza Virtual y nos alegra saber que todos están allí conectados, viviendo este tiempo en el que estamos celebrando también nuestros 100 años. Y si hemos llegado hasta aquí, también ha sido porque Dios nos ha hablado y hemos podido mirar hacia adelante, gracias a que hemos podido escuchar la voz de Dios. Nuestro texto lema para este tiempo ha sido Filipenses 3:13, que dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Entonces Dios nos invita a dejar un legado mirando hacia adelante. Dios nos invita a mirar hacia donde Él está dirigiéndose. Mirar hacia adelante implica responder a nuevos retos, implica ser creativo e innovar. Y esto lo podemos ver en ese llamado que Dios nos hace a seguir hacia adelante. Uno de los mejores inventos de la humanidad que conocimos en el año de 1450 fue la imprenta. Gracias a la imprenta se pudo hacer disponible el conocimiento de forma masiva a la humanidad. La imprenta de Gutenberg. ¿Y saben ustedes cuál fue el primer libro que se imprimió allí? La Biblia. La Biblia aprovechó este avance tecnológico y de esa manera no solamente la Biblia, sino también los primeros reformadores y Martín Lutero pudieron difundir su mensaje y traducir la Biblia a estas personas, y usando esta innovación prácticamente es que existimos los protestantes. La tecnología jugó un papel importante allí en el avance del cristianismo y ayudó gracias a que estas personas estuvieron dispuestas a ser creativos, a responder a los nuevos retos, a innovar y a encontrar nuevas formas de comunicar el evangelio. Y hoy vivimos en un mundo que quiere ser postcristiano, un mundo que presenta unos retos nuevos y donde tenemos que encontrar nuevas formas de comunicar el evangelio, por ejemplo, en el mundo de las fake news, de las censuras, del relativismo moral. ¿Cómo comunicamos el evangelio y la verdad eterna de Dios en este mundo de noticias falsas? ¿Cómo discipulamos en un mundo donde las redes sociales ahora son las que quieren determinar cuáles son mis intereses? Las redes sociales ahora quieren cambiar el rumbo de lo que a mí me interesa. ¿Cómo hacemos para que allí las personas puedan encontrar interesante la palabra de Dios, interesante seguir a Cristo y pueda ser parte de su vida? ¿Cómo hacer iglesia en medio de una comunidad y en medio de un mundo donde ya prácticamente hay algoritmos que quieren influir en las relaciones que tú escoges, en los amigos que escoges, aún en la pareja que escoges? Entonces estamos viviendo, esos son parte de nuevos retos que se están viviendo en este tiempo, ante los cuales nosotros como cristianos debemos encontrar nuevas formas de comunicar la palabra de Dios y de seguir avanzando, porque Dios nos invita a ser innovadores, a ver también la tecnología como una herramienta que nos facilita comunicar la palabra de Dios. Pero en este proceso también hay cosas que nos impiden avanzar, hay cosas que detienen ese caminar al cual Dios nos está llamando. Y lo vemos en el versículo que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Y una de las cosas que nos impiden avanzar y ser creativos es creer que ya lo alcanzamos y parar de aprender y no seguir discipulándonos y creer que ya lo logramos. Y esta mentalidad entonces no nos deja crecer y avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas, hacia lo que Dios quiere que aprendamos. Claro, como ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y tal vez nos han funcionado, entonces, porque aprender implica esa crisis de crecimiento y de aprendizaje y de estar dispuesto a aprender de nuevo, a ser como niños, como dice el Evangelio. Pero también otra cosa que vemos en este versículo que nos impide avanzar es fijar la mente en logros pasados, pensando que no se pueden superar. Vivir de glorias pasadas, como dicen algunos predicadores. Y la Biblia dice claramente en Eclesiastés 7:10, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Entonces, no podemos fijar la mente, como dice el apóstol Pablo, en lo pasado. No podemos fijarnos en lo que ya hemos recorrido, sino que tenemos que poner la mirada adelante hacia donde Dios nos está marcando el camino. Y tenemos que enfocarnos allá. Otro pensamiento, entonces, otra cosa que nos puede afectar para avanzar y ser creativos es creer también pensar que
que lo que sé hacer no, que pensar que lo que sé hacer no tiene nada de espiritual. Y a veces hay una costumbre que se tiende a dar en la iglesia cristiana y es pensar que hay oficios sagrados y oficios profanos. Pensar que algunas cosas que se hacen para Dios, esas sí son más espirituales y otras no son tan sagradas. Pero cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, en el libro de Éxodo 31:3, nos damos cuenta que las primeras personas que se menciona en la Biblia, que Dios llenó con su Espíritu Santo, curiosamente no las ungió para hacer oficios sagrados, como sacerdote o profeta, sino que los ungió como artistas. Eso lo podemos leer en Éxodo 31:3 cuando dice que lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría y de inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Increíble, se refiere a Bezaleel y a Oliad, que Dios los ungió, los llenó de su Espíritu para hacer arte en el templo, para que el lugar de adoración se viera hermoso, se viera atractivo, para que el lugar de adoración entonces fuera un lugar especial. Entonces vemos que no se trata en el cristianismo, no hay oficios sagrados y profanos, porque lo que hace sagrado un oficio no es su naturaleza, sino su propósito. Lo que hace sagrado, lo que tú haces es hacia quién lo dedicas, con qué propósito lo haces. Y si lo haces para Dios, entonces eso va a tener una connotación espiritual. Así que todo lo que tú sabes hacer, lo puedes poner a disposición de Dios, ya sea hablar, ya sea con tu cuerpo, con tus manos, con tu mente, con tu arte, con todo lo que tienes. Cuando lo pones al servicio de Dios, es un oficio sagrado, porque en el cristianismo no hay oficios sagrados ni oficios profanos. Lo que depende es el corazón que lo hacemos. Entonces aquí vemos como 3 cosas que nos han impedido avanzar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para seguir dando esos pasos que tenemos que dar y seguir avanzando y seguir dejando ese legado que estamos celebrando en estos 100 años, seguir avanzando y dejando ese legado? Pues lo primero que tenemos que mirar es ¿qué hay en ti? Mira qué hay en ti en este momento. Porque Dios no te va a pedir que hagas algo con lo que no tienes, sino con lo que ya Dios puso en ti. Tienes que valorar lo que Dios puso en ti. Es muy importante esa palabra de Jueces 6:14, cuando Dios le dice a Gedeón, ve con la fuerza que tienes. Mira la fuerza, o sea, Dios estaba viendo algo en Gedeón que él podía utilizar en su vida para ir a hacer esa misión y Dios lo iba a respaldar. Pero Dios le dice, ve con la fuerza que tienes. En este momento Dios te dice, mira en ti. ¿Qué es lo que yo he puesto en tu vida? ¿Cuál es la fuerza que te he dado? Los talentos que te he dado, la personalidad que tienes, lo que sabes hacer, hasta tu cuerpo, todo lo que eres. Con eso es que tú vas a ir y vas a hacer la obra de Dios y Dios te va a respaldar y Dios te va a usar. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Listo. ¿Qué tienes a la mano? Porque a veces decimos, Señor, no tenemos recursos para hacer esto que queremos hacer, para servirte. Pero Dios vuelve y nos pregunta, ¿qué tienes a la mano? No es con lo que no tienes, es con lo que está a la mano. Y me llama mucho la atención la expresión que hay en Joel 3:10, cuando el pueblo de Israel tiene que enfrentarse a un ejército y ellos no tienen armas, lo único que tienen son azadones. Y entonces ellos oran a Dios y le dicen, Señor, no tenemos con qué defendernos, pero Dios les dice, ¿qué tienen a la mano? Y ellos dicen, solo tenemos azadones. Y el Señor les dice, conviertan esos azadones en espadas y esas hoces en armas y con eso van a tener la victoria. Hacer espadas de los azadones es otro principio bíblico. ¿Y qué podemos aplicar para nosotros hoy? Hazlo mejor con lo que tienes a la mano. Allí en tu iglesia, allí donde estás, no tienes que tener la cantidad de dinero ni equipos más importantes. Llegarán en su momento, pero con lo que tienes a la mano en este momento ya puedes servir a Dios, ya puedes empezar hacer eso que tienes que hacer. Es con lo que tienes a la mano, con lo que hay en ti y lo que tienes a la mano. Cuando lo pones al servicio de Dios, entonces el Señor empieza a multiplicar. El Señor empieza a hacer el milagro. En todas nuestras iglesias queremos tener las mejores cámaras, los mejores equipos, los mejores computadores, pero tal vez no los tenemos. Pero cuando somos fieles con lo que ya tenemos y lo que podemos hacer, Dios va a ir haciendo el milagro. Recuerden que Dios, para hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, solo necesitó que un niño pusiera su refrigerio en las manos de Dios y puso eso poquito en las manos de Jesús y se fue multiplicando y fueron llegando los recursos. Entonces pregúntate en esta hora, ¿qué
hay en ti, qué Dios ya puso en mí y qué tengo a la mano. Y con eso que hay en mí y con lo que tengo a la mano empiece a servir a Dios y en la iglesia empiece a ser creativo, a poner eso en las manos de Dios, a servir, a ayudar en la iglesia, en la predicación, en la comunicación del mensaje, en las imágenes, en las redes sociales y en todo. Y Dios va a ir multiplicando en tu iglesia y en tu vida porque tú has puesto eso en las manos de Dios. Pero también ante estos nuevos retos, Dios nos pide que seamos creativos, que lo imitemos a Él en la creatividad, que es uno de los atributos transferibles de Dios que casi no se habla. Obviamente nosotros no podemos crear de la nada, porque Dios es el único que puede crear de la nada, pero nosotros podemos tomar los recursos que Dios ha puesto en nuestra vida y ser creativos con ellos, hacer cosas, innovar y empezar a ofrecer soluciones, y es encontrar nuevas formas de comunicar el mismo mensaje. El mensaje del Evangelio no lo vamos a cambiar, es el mismo, no ha cambiado. Pero la forma de comunicarlo sí tenemos que actualizarla, tenemos que, a medida que van cambiando los tiempos, las palabras, van cambiando la forma de pensar de las personas, entonces tenemos que encontrar nuevas formas de comunicar ese evangelio y ser innovadores. Ya no estamos en el tiempo del cassette, ya pasó el tiempo del cassette, y cuando estaba el tiempo del cassette se hacían unas cosas, luego vino el tiempo de los CDs, ya tampoco están los CDs. Luego vino el MP3 y ya también el MP3. Ahora todos los chicos escuchan música es por Spotify, por redes sociales, por YouTube. Y van cambiando los tiempos. Y los nuevos tiempos exigen nuevas formas de comunicar el Evangelio. Así que Dios pide que seamos creativos, que encontremos maneras de comunicar su palabra. Esa frase el Señor la repite claramente en Isaías 43:18. Cuando Él dice, olviden las cosas de antaño, olviden las cosas de antaño. Ya en el pasado nos funcionaron algunas cosas, pero en este tiempo ya no funcionan. Y dice, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Entonces Dios siempre está preparando algo nuevo con su pueblo, con su gente. Dios quiere hacer algo nuevo estos tiempos. Pero Él pide que nosotros entonces avancemos, no vivamos en el pasado, encontremos nuevas maneras, innovemos, seamos creativos y pongamos todo lo que tenemos al servicio de Dios. Pongamos nuestra voz, pongamos nuestras manos, nuestra mente, pongamos nuestro cuerpo, porque cada uno de ustedes es más hábil con alguna de esas áreas. Pongamos todo nuestro ser, porque el Señor quiere ser adorado con todo nuestro ser en todas las áreas. Y cuando nos disponemos y damos gracias por lo que tenemos y hacemos lo mejor con lo que tenemos a la mano, entonces Dios empieza a multiplicar y luego Dios empieza a traer los recursos. Cuando usamos, por ejemplo, queremos grabar la palabra de Dios y llevarla a las redes sociales y no tenemos equipos, pero empezamos con el celular y lo hacemos excelente y lo hacemos bien, luego Dios empieza después a respaldar con nuevos equipos, con el audio. Pero primero tenemos que poner en función de Dios lo que Él ya nos ha dado y lo que ha puesto en nuestras vidas y ser creativos con eso. Y Dios va a multiplicar eso en su debido tiempo. Y así es que Dios va dejando un legado, y así es que la alianza ha dejado un legado hasta aquí, porque hemos tratado de hacerlo mejor con lo que tenemos a la mano. Yo quiero terminar este tiempo orando por tu vida y por la mía, para que podamos hacerlo mejor y ser creativos con lo que ya tenemos, ser buenos mayordomos. Allí donde usted está en este momento, oremos. Señor, te damos gracias por lo que ya has puesto en mí, por los recursos que hay a mi alcance, y creemos, Señor, que tú eres el dueño de todo, Señor. Y cuando somos fieles y ponemos estos recursos en tus manos, tú los vas a multiplicar. Toma ahora cada joven, cada jovencita, cada chico, todos los servidores que están allí en las iglesias, Señor, y que ellos puedan hacer este trabajo con responsabilidad, que se sientan ungidos por tu Espíritu Santo para hacer cada una de las actividades que se hacen, no solamente predicar, no solo la alabanza, sino también, Señor, el servir a los otros, el poner diapositivas, el ayudar con el audio, el ayudar con las grabaciones, con las ediciones, con los diseños, con todo lo que se puede hacer, Señor, con la música, con el baile, con la danza, que tú seas ungiendo a cada uno de tus hijos para que haga este trabajo con excelencia, para que sirvamos a tu iglesia, para que todos juntos llevemos a la alianza otros 100 años más de legado, salvando almas,
rescatando vidas para Cristo con el poder de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que cuando ponemos nuestra vida a tu servicio, tú multiplicas todo y haces un gran milagro. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.